Solía trabajar como conserje en una escuela secundaria durante casi 5 años y generalmente estaba en el turno nocturno. Fichaba alrededor de las 10 de la noche y me quedaba hasta justo antes de que saliera el sol, cuando los autobuses comenzaban a llegar. Al principio, realmente me gustaba el trabajo. No tenía que lidiar con los niños corriendo por los pasillos, maestros quejándose de cosas o realmente con nadie. El silencio no me molestaba y me gustaba que me dejaran solo para hacer mi trabajo. Pero con el tiempo, comencé a notar lo diferente que se sentía la escuela por la noche comparado con durante el día. No era solo silencioso, se sentía muerto. El edificio crujía y gemía como si estuviera respirando. Y cuando eres la única persona ahí dentro, incluso el sonido más pequeño te pone nervioso. Escuchabas un casillero abrirse solo o las tuberías golpeando en las paredes y tu cerebro te hacía pensar que eran pasos. Aprendí a ignorar mucho de eso, pero una parte de la escuela a la que nunca realmente me acostumbré fue el sótano. La escuela era vieja, construida en los años 1950, y el sótano se extendía debajo de la mitad de ella. No estaba terminado bonito como las aulas. Era un laberinto de concreto de cuartos de almacenamiento y pasillos largos y estrechos con tuberías y cables colgando arriba. Algunos de los cuartos estaban llenos de escritorios viejos. Algunos tenían cajas de libros de texto obsoletos. Otros tenían muebles rotos apilados. Siempre olía húmedo y mohoso ahí abajo. Las luces fluorescentes zumbaban y parpadeaban cuando siquiera funcionaban. Muchas veces, tenías que traer una linterna solo para ver a dónde ibas. Cuando comencé por primera vez, uno de los conserjes mayores me dijo que evitara el sótano a menos que absolutamente tuviera que bajar ahí. Dijo que no valía la pena el problema y bromeó que estaba embrujado. Me reí junto con él, pero incluso en esa primera semana, noté lo inquieto que me sentía en esa parte del edificio. Era como entrar a un mundo diferente comparado con los pasillos brillantes de arriba. Había noches cuando pasaba por la puerta del sótano y sentía un escalofrío solo de mirarla, pero generalmente no tenía que bajar ahí, así que lo evitaba siempre que fuera posible. Una noche, como 2 años después de haber comenzado el trabajo, tenía una lista de tareas pegada a mi carrito, y una de ellas era subir un juego de sillas plegables para un evento. Gemí tan pronto como lo vi porque el único lugar donde se guardaban esas sillas era el sótano. Recuerdo estar parado en la parte superior de la puerta de la escalera del sótano por un buen minuto solo debatiendo si podía preguntarle a mi supervisor si podía esperar hasta la mañana, pero no quería parecer perezoso. Así que, agarré mi linterna y abrí la puerta pesada. La escalera hizo eco con cada paso que di, como si mis botas fueran demasiado ruidosas. Llegué al fondo y encendí el interruptor, pero solo un par de las luces de arriba se encendieron. Dejaron la mayor parte del pasillo en oscuridad. Juro que olía como cemento mojado ahí abajo. Encendí mi linterna y comencé a caminar. Se suponía que las sillas estaban en el segundo cuarto de almacenamiento a la izquierda. El primer cuarto estaba lleno de escritorios viejos apilados hasta el techo. La segunda puerta estaba medio oxidada y chilló como uñas en un pizarrón cuando la jalé para abrirla. Adentro, el cuarto olía a polvo y cera para madera. Las sillas plegables estaban apiladas contra la pared en pilas desiguales. Me agaché y comencé a sacarlas, tratando de cargar tantas como pudiera a la vez para no tener que hacer tantos viajes. Apenas había recogido 4 cuando me congelé. Desde algún lugar afuera en el pasillo, escuché un sonido suave de arrastre como si alguien estuviera lentamente deslizando su zapato por el piso. Contuve la respiración, aún agachado con las sillas en mis brazos, escuchando tan fuerte como pude. El sonido se detuvo. Me enderecé y asomé mi cabeza hacia el pasillo, alumbrando con la linterna en ambas direcciones. Él las cortó a través de la oscuridad, pero no había nada ahí. Mi corazón estaba latiendo fuerte en mis oídos. Me quedé ahí por lo que se sintió como para siempre antes de finalmente decirme que probablemente eran solo las tuberías, o tal vez había movido una silla sin darme cuenta.
Llevé la primera carga hacia el pasillo y hacia las escaleras. Mientras caminaba, de repente sentí una corriente fría contra mi cara. Estaba tan fuera de lugar que me hizo detenerme a media zancada. El sótano siempre estaba cálido y viciado, sin ventanas y sin aire en movimiento. Esto se sentía como estar parado junto a un congelador abierto. Alumbré con mi luz arriba y abajo del pasillo, pero nada se veía diferente. Me lo quité de encima, puse las sillas al fondo de las escaleras y regresé por más. Cuando caminé hacia el cuarto de almacenamiento otra vez, algo se sentía mal. La pila de sillas se veía diferente de alguna manera, como si se hubieran movido mientras yo no estaba. Las miré con el ceño fruncido, tratando de recordar exactamente cómo habían estado inclinadas. Finalmente me dije que solo estaba siendo paranoico y recogí otra carga. Esta vez, cuando me di la vuelta para irme, lo escuché otra vez, un golpe seguido de un sonido de rasguño. Vino de más abajo en el pasillo del sótano. El haz de mi linterna tembló en mi mano mientras lo apunté hacia allá. Como a 20 pies de distancia, una de las puertas del aula que debería haber estado cerrada firmemente estaba entreabierta. Mi estómago se hundió. Sabía que no había tocado esa puerta. La escuela estaba cerrada con llave cada noche, y se suponía que nadie debería estar ahí excepto yo. Me quedé congelado en la entrada del cuarto de almacenamiento, mirando esa puerta entreabierta. Cada parte de mí gritaba que dejara caer las sillas y corriera arriba, pero solo me quedé ahí parado. Me dije, tal vez la puerta se había aflojado. O tal vez cuando abrí otra puerta, la presión del aire había cambiado. Me aferré a esas excusas como a un salvavidas. Llevé las sillas rápidamente a la escalera, luego regresé con mi linterna en una mano, con las manos vacías esta vez. La puerta entreabierta aún estaba ahí, abierta lo suficiente para que alguien pudiera asomarse. Mi garganta se secó. Me acerqué lentamente, cada paso haciendo eco. Cuando estuve cerca, grité, «Hola, ¿hay alguien aquí abajo?» Mi voz se quebró y sonó pequeña en el gran sótano vacío. No hubo respuesta. Tragué fuerte, luego empujé la puerta abierta rápido con mi mano libre y alumbré con la linterna adentro. El cuarto estaba vacío, solo cáscaras de equipo de ciencias polvoriento, cajas apiladas alto, telarañas en las esquinas. Entré por un segundo, con el corazón acelerado, escuchando cualquier sonido. Fue entonces cuando lo escuché otra vez, un arrastre confuso. Pero esta vez, estaba detrás de mí en el pasillo. Me di la vuelta y apunté la linterna con el haz cortando por el corredor. Nada, solo sombras y concreto, pero lo sentí. Esa presión pesada que sientes cuando sabes que te están observando. Mi piel se erizó por todas partes. Ya no me importaban las sillas. Retrocedí lentamente, manteniendo la linterna apuntada hacia el pasillo y me dirigí hacia la escalera. Cuando llegué a las escaleras, agarré las sillas que había dejado y las cargué subiendo de 2 escalones a la vez. No me detuve hasta que estuve de vuelta en el pasillo principal arriba, jadeando por aliento. Me recargué contra la pared, sudando aunque la escuela estaba fría. Me dije que me estaba imaginando cosas. Tal vez habían sido ratas o tuberías de agua, pero no podía explicar la puerta entreabierta. Cerré con llave la puerta de la escalera detrás de mí, aunque se suponía que no debía hacerlo, y no regresé abajo por el resto de la noche. Una semana después, estaba trapeando el pasillo justo arriba de las escaleras del sótano cuando lo escuché otra vez. 3 golpes fuertes, espaciados uniformemente, como alguien golpeando la pared con su puño. El trapeador se me resbaló de la mano, agua goteando sobre las baldosas. Me congelé y escuché. Luego escuché la puerta del sótano vibrar como si alguien la hubiera empujado del otro lado. Mi sangre se heló. No la abrí. Me quedé ahí agarrando el mango del trapeador hasta que el sonido se detuvo. Después de eso, me negué a bajar al sótano solo. Si algo necesitaba subir, esperaría hasta que hubiera otro conserje ahí.
Nunca les dije a los otros lo que escuché porque sabía que se reirían o me dirían que era el supuesto fantasma. Pero sé lo que sentí y sé lo que escuché. Hasta el día de hoy, cuando pienso en esos pasos lentos de arrastre detrás de mí, me siento enfermo del estómago. Trabajé como conserje en una escuela preparatoria por 3 años. Era el tipo más nuevo en el equipo, así que la mayoría del tiempo me quedé atorado con los turnos nocturnos. El edificio era enorme, 4 pisos y 2 gimnasios. Y por la noche cuando estaba vacío, se sentía como un laberinto gigante. La regla era ir piso por piso, cuarto por cuarto, apagando luces, vaciando basura y cerrando puertas con llave. Generalmente tomaba toda la noche cubrir todo, y si tratabas de apresurarte, te perdías algo. Una noche de viernes, estaba trabajando solo porque uno de los otros conserjes había llamado para reportarse enfermo. Normalmente, trabajábamos en parejas, así que no estaba acostumbrado a ser el único de turno. Al principio, el turno fue normal. Comencé en el primer piso, vaciando botes de basura, limpiando superficies y trapeando los pasillos. Las luces en algunos de los corredores viejos parpadeaban, lo que hacía que las sombras saltaran alrededor, pero me dije que era solo el edificio asentándose. Alrededor de la medianoche, subí al tercer piso. Ese piso siempre me daba una mala sensación porque era más silencioso que los otros. Tenía muchas aulas más viejas que ya no se usaban. Algunas permanentemente cerradas con llave y otras eran solo cuartos de almacenamiento llenos de libros polvorientos, muebles rotos y equipo de laboratorio viejo. Mientras caminaba por el pasillo, pasé por los casilleros. El clic metálico de las puertas y el eco de mis botas contra las baldosas me hizo saltar unas cuantas veces. Seguía recordándome que era normal. Estaba a la mitad de trapear uno de los pasillos principales cuando noté que una puerta como a 20 pies de distancia estaba abierta. Eso me impactó inmediatamente porque ya había revisado todos los cuartos más temprano en la noche y cada puerta había estado cerrada con llave. Mi primer instinto fue caminar rápidamente pasándola e ignorarla. Pero algo me hizo detenerme. Puse mi trapeador contra la pared y caminé lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. La puerta era una de esas puertas de aula de madera viejas con una ventana de vidrio cuadrada. La empujé abierta lentamente, alumbrando con mi linterna adentro. El cuarto se veía vacío. Los escritorios estaban apilados contra las paredes y había cajas en las esquinas. Nada parecía fuera de lugar a primera vista, pero luego noté que una de las cajas cerca de la pared del fondo había sido movida. Estaba inclinada, no alineada con las otras, y había marcas de arrastre en el piso como si hubiera sido arrastrada por las baldosas. Mi estómago se hundió. Sabía que había cerrado esa puerta más temprano, y sabía que no había movido esa caja. Me dije que probablemente no era nada, solo mi imaginación jugándome trucos porque estaba cansado. Jalé la puerta cerrada y regresé a trapear, pero mi mente siguió divagando hacia ese cuarto. Seguía pensando que debería revisar las ventanas. Tal vez un estudiante se había metido de alguna manera, pero todas las ventanas estaban cerradas con llave desde adentro y las puertas del pasillo también estaban cerradas con llave. Traté de sacudirme la sensación de estar siendo observado y me enfoqué en la limpieza. Después de terminar ese pasillo, bajé a la escalera para dirigirme al segundo piso. Mientras caminé pasando esa misma aula otra vez, mi corazón casi se detuvo. La puerta estaba completamente abierta. Mi respiración se atoró en mi garganta. Sabía que la había cerrado antes. Lentamente me acerqué. Me asomé adentro y el cuarto se veía normal excepto que la caja ahora estaba movida al centro del piso. Mi pulso se aceleró. Susurré, «Hola, ¿quién está aquí?» Mi voz sonó diminuta en el vacío del edificio. Esperé, pero hubo silencio. Y luego desde el fondo del cuarto, escuché respiración lenta y profunda. No una ráfaga de viento o una tubería. Era alguien tratando de estar callado, pero asegurándose de que pudiera escucharlo.
Traté de convencerme de que era un estudiante escondido, jugando una broma. Pero ¿cómo habrían entrado? Yo era el único que se suponía que debería estar ahí, y todas las puertas estaban cerradas con llave. Cerré la puerta de un golpe y corrí por el pasillo hacia la escalera. Mi corazón estaba martillando y el sudor corría por mi espalda. Me quedé presionado contra la puerta de la escalera, escuchando. Debatí llamar a mi supervisor, aunque odiaba molestarlo en medio de la noche. Finalmente, lo hice. Cuando contestó, le dije lo que estaba pasando, tratando de mantener mi voz estable. Dijo que estaría ahí en 20 minutos. Esos 20 minutos se sintieron como horas. Me quedé tan lejos de ese cuarto como fue posible, echando vistazos por encima del hombro cada pocos segundos. Finalmente, llegó. Subimos juntos. Tenía una linterna grande y caminó directo hacia el aula. La caja aún estaba en el medio del piso. Revisamos en todos lados. Los armarios, debajo de las mesas, detrás de los escritorios, no había nada. Sugirió que solo estaba cansado o imaginándome cosas. No argumenté, pero sabía lo que había escuchado, esa respiración lenta y pesada. Traté de terminar el resto de mi turno con él ahí, pero seguía echando vistazos a esa aula. El pasillo se sentía más frío y opresivo que nunca. Incluso barrer y trapear no me distrajeron. Cada vez que pasé por el casillero, esperaba que se abriera de golpe. Cada sombra parecía como una persona parada justo fuera de vista. Semanas después, cuando trabajé con otro conserje, me dijo que años atrás, un estudiante había sido atrapado escondiéndose en esa aula durante la noche. Se habían metido para jugar una broma, pero asustó tanto al personal que nunca volvieron a usar ese cuarto. Tenía sentido, pero no explicaba la respiración que escuché esa noche. No había nadie más en la escuela. Terminé el turno y me fui, pero cada vez que pensaba en eso, mi estómago se retorcía. Comencé a tomar precauciones extra. Me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave mientras pasaba. Mantuve mi linterna apuntada al piso y me quedé cerca de la escalera si tenía que pasar por ese pasillo. Meses después, tuve otro turno nocturno solo. Evité ese tercer piso por tanto tiempo como fue posible. Cuando finalmente tuve que subir, me moví tan rápido como pude. Seguía pensando que lo escucharía otra vez. La sensación de estar siendo observado no se fue. Incluso cuando estaba en un cuarto lejos de esa aula, sentía como si hubieran ojos en mí. Cada crujido del piso me hacía saltar. Terminé el turno y me fui rápido, nunca volteando hacia atrás. Me negué a trabajar en ese piso solo otra vez. Incluso años después, lo evité siempre que pude. Nunca supe si había sido un estudiante escondiéndose o algo más. Pero nunca olvidaré el sonido de esa respiración viniendo de un aula que debería haber estado vacía. Aún puedo escucharla en mi cabeza a veces. Música. Trabajé como conserje nocturno en una escuela preparatoria vieja por 2 años. La peor parte del trabajo siempre fue el auditorio. Era masivo con 3 niveles de asientos, un escenario grande y cortinas largas y pesadas que colgaban del techo. Durante el día, se veía normal. Pero por la noche, cuando el edificio estaba vacío, se sentía como entrar a un lugar completamente diferente. Incluso con las luces encendidas, había sombras en cada esquina que parecían más oscuras de lo que deberían ser. El sonido se llevaba extrañamente ahí dentro. Si dejabas caer una escoba, el eco se estiraría y rebotaría, haciendo difícil decir exactamente de dónde venía el sonido. La mayoría de las noches, guardaba el auditorio para el final porque odiaba entrar ahí. Simplemente había algo sobre el que siempre me ponía la piel de gallina. Cerca del final del invierno un año, tuve que limpiarlo más temprano de lo usual porque iba a haber una obra la mañana siguiente. Llegué alrededor de la medianoche, arrastrando mi carrito detrás de mí. La puerta lateral crujió fuerte mientras la abría, y cuando se cerró de golpe detrás de mí,
El eco viajó a través del cuarto vacío. Comencé barriendo los pasillos entre los asientos. Las sillas eran sillas plegables de metal viejas atornilladas al piso en algunas filas y en otras filas estaban sueltas. Mientras empujaba la escoba, escuché el sonido de rasguño hacer eco en las paredes y el techo. Después de unos minutos, pensé que escuché algo más. Era débil al principio, como un suave susurro desde el escenario. Me congelé, pensando que tal vez un atrezo se había caído, pero cuando miré, el escenario estaba vacío. Sacudí mi cabeza y me dije que no era nada. Continué barriendo. Unos minutos después, lo escuché otra vez. Esta vez, era más distinto, el sonido de pasos lentos a través del escenario. Dejé de barrer y miré hacia el escenario. Podía ver los atrezos apilados en las esquinas. Nada se movió, pero el sonido era real. Mi respiración se volvió superficial.